Y siempre empezamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oremos al Señor. Todopoderoso Dios, tú penetras los corazones, conoces los deseos y ves los secretos más íntimos. Purifícanos por medio de tu Espíritu Santo, para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Jesús nos mandó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Ahora tenemos un momento de silencio para reflexionar sobre nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos. Gracia, paz y misericordia sean a todos ustedes, de Dios nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Amén. A medida que nos centramos en las lecturas de la Biblia, es fácil olvidar que esas lecturas vienen en un contexto siempre. Si no tenemos cuidado, podemos centrarnos en las lecturas de forma aislada. Cuando hacemos eso, nos perdemos algunas de las enseñanzas que la palabra de Dios tiene para nosotros. El relato de Jesús y Pedro caminando sobre el agua tiene mucho que enseñarnos. Tiene aún más que enseñar cuando consideramos por qué Jesús y los discípulos estaban en lugares separados al comienzo de la lectura de hoy. La parte del relato evangélico que escuchamos esta mañana comenzó diciéndonos que Jesús hizo que los discípulos se suman el bote y se fueran delante de él al otro lado, mientras él despedía a las multitudes. Es interesante que el griego original indica que Jesús era muy urgente cuando hizo que los discípulos entraran en el barco. El griego podía ser traducido como Jesús ordenó a los discípulos a entrar en el barco. ¿Por qué estaba Jesús tan ansioso para llevar a los discípulos a cruzar el mar de Galilea? Bueno, los acontecimientos de los que escuchamos en el Evangelio de hoy ocurrieron justo después de los acontecimientos del Evangelio de la semana pasada. La alimentación de los 5,000 hombres y también con sus familias. Recordamos que Jesús acababa de pasar un día ministrando a la gente, sanando sus enfermedades. Y luego, cuando tuvieron hambre, convirtió un par de peces pequeños y 5 trozos de pan en un banquete para los 5,000 hombres y sus familiares. Las multitudes comenzaron a pensar que alguien que pudiera curar enfermedades y proporcionar comida gratis sería un rey bastante bueno, ¿no? El Evangelio, según Juan, describe la respuesta de la multitud de esta manera. Se dice: cuando la gente vio la señal de que había hecho, dijeron: este es el profeta que ha de venir al mundo. Al percibir entonces que estaban a punto de venir y tomarlo por la fuerza para hacerlo rey, Jesús se retiró de nuevo al monte por sí mismo. La gente, en su ignorancia, simplemente quería un rey que pudiera proporcionar comida y atención médica gratuitas. La misión de Jesús no estaba destinada a que viniera y fuera un rey terrenal. Él tuvo una misión más importante. Jesús necesitaba cambiar con la situación.
Y por eso rápidamente envió a los discípulos de vuelta a través del mar de Galilea. Entonces despidió al pueblo y dice que después de haber despedido a las multitudes, subió a la montaña solo para orar. Jesús oraba regularmente a su Padre, especialmente después de haber soportado otra tentación del diablo. Así fue que Jesús estaba en la montaña en oración mientras los discípulos luchaban por cruzar el mar contra un fuerte viento. Jesús terminó sus oraciones y se propuso reunirse con los discípulos. En la cuarta guardia de la noche vino a ellos, caminando sobre el mar. El cuarto guardia es el último parte de la noche, y esto significa que tanto Jesús como los discípulos estuvieron despiertos todas las noches. Jesús estaba orando y los discípulos estaban tratando de luchar contra el viento en contra que les impedía cruzar el mar. Normalmente podían cruzar el mar en unas horas, pero esta vez lucharon toda la noche y no llegaron a ninguna parte. Imagina, entonces, cómo fue para los discípulos ver a Jesús caminando sobre el agua hacia el final de esa noche. Y cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el mar, estaban aterrorizados y dijeron, es un fantasma, y gritaron con miedo. Pero entonces Jesús se identificó a sí mismo. Toma el corazón, soy yo, no tengas miedo. Debido a que estaban preocupados, Jesús dijo, toma el corazón. Debido a que no sabían quién era Jesús, dijo, soy yo. Debido a que estaban aterrorizados, Jesús dijo, no tengas miedo. No viene a traer la perdición, sino a la salvación. Jesús está ahí para ellos. En su palabra tranquilizadora les ha dado todo lo que necesitaban. Esto debería ser suficiente. Aparentemente, esto no fue suficiente para Pedro. Mateo no da ninguna idea de la mente de Pedro, pero nos da la respuesta de Pedro a Jesús. Señor, si eres tú, mándame que venga a ti en el agua. Pedro quería más pruebas que la palabra sencilla de Dios. Quería una señal personal. Jesús dijo, ven. Así que Pedro se bajó del barco y empezó a caminar sobre el agua y vino a Jesús. Al principio, todo salió bien. Pero cuando vio el viento, tuvo miedo y empezando a hundirse gritó, Señor, sálvame. Algo sucedió y la atención de Pedro pasó de Jesús al clima. Aquí está la experiencia de aprendizaje para Pedro. Una experiencia que también es instructiva para nosotros. Cuando tenemos el enfoque en Jesús, podemos ser salvados. Pero si sacamos la atención de Jesús, podemos hundirnos. Hablamos mucho de la fe, pero es importante hablar de fe con precisión. No es suficiente tener una fe muy poderosa y muy sincera si esa fe está en lo equivocado. Puedes tener fe del tamaño del universo, pero si esa fe está en lo incorrecto, no te hará ningún beneficio, ningún bien. Considere las palabras de nuestra cultura. Tienes que tener fe. La pregunta es, ¿fe en qué? La fe en tu propia fe no te hará ningún bien. El mundo dice, cree en ti mismo. ¿Realmente? ¿Examinar a sí mismo a la luz de los 10 mandamientos?
¿Realmente quieres poner tu fe en ti mismo? Pedro tenía fe en su experiencia con el viento. Su fe en su experiencia lo alejó de su fe en Jesús. Afortunadamente por Pedro y para nosotros, Jesús es paciente, misericordioso y Jesús se apoderó de Pedro y lo trajo de vuelta al barco, la iglesia. Cuando entraron en el barco, el viento cesó y los del barco lo adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿En serio? Obviamente hemos escuchado de tantos milagros que Jesús hizo en su ministerio. Esta es una de esas veces que Jesús aceptó la alabanza como Dios. Si Jesús solo fuera un buen hombre, entonces debería haber reprendido a los discípulos por adorarlo, porque la adoración solo pertenece a Dios. Si Jesús fuera solo un hombre, entonces aceptar la adoración de los discípulos lo convierte en un blasfemo. Si creemos que Jesús es un buen hombre, entonces debemos creer que también es el Hijo de Dios. Una dificultad que tenemos como seres humanos es que poner nuestra fe en nuestros sentimientos en lugar de en la promesa de Dios. Jesús es paciente, a pesar de que a menudo nos encontramos uniéndonos en una situación que nosotros mismos creamos. Siempre está listo para rescatarnos y llevarnos de vuelta al lugar donde nos restaura con sus dones, su barco, la iglesia. Jesús hizo mucho más que caminar sobre el agua para salvar a su pueblo. La máxima expresión de su deseo de salvarnos viene en la cruz, porque es en la cruz que Jesús se convirtió en el pecador más grande de todos los tiempos, no con su propio pecado, sino con tu pecado, mi pecado y el pecado del todo el mundo. El Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir, por nuestro bien lo hizo pecado que no conocía el pecado, para que él pudiéramos llegar a ser la justicia de Dios. Jesús llevó ese pecado a la cruz y sacrificó a sí mismo para eliminar ese pecado del mundo. Cuando Jesús murió, ese pecado murió con él. Y cuando él resucitó, dejó ese pecado en la tumba donde no puede tener ningún poder sobre nosotros. Ahora, Jesús nos trae la salvación a cada uno de nosotros. Y no viene en el agua del mar, sino en el agua del bautismo. Cuando el agua de Dios se une a la palabra de Dios de acuerdo con el mandato de Dios, el viejo hombre natural que nos esclavó al pecado se ahoga. Muere con todos los pecados y malos deseos. En su lugar surge un nuevo hombre santo que vive ante Dios en rectitud y pureza para siempre. Y todo una obra y don de Dios, nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Ahora confesamos nuestra fe en las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue sepultado. Descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y de ahí vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida. Amén.